Mi nombre es Alejandro Herrera y soy abogado especializado en derecho sucesorio. Durante los últimos 15 años he manejado más de 1000 casos de testamentos y fideicomisos, pero nunca pensé que tendría que usar mi experiencia para proteger el legado de mi propia madre. Todo comenzó hace 3 años cuando mi padre falleció, dejando a mi madrastra Esperanza como la aparente heredera universal. Desde el momento en que se casó con mi padre hace 10 años, Esperanza había mostrado una clara preferencia por su hijo biológico, Rodrigo, mientras que a mí me trataba como un intruso en lo que ella consideraba su nueva familia. La casa donde crecí, una hermosa propiedad colonial en el centro histórico de Puebla, había sido el orgullo de mi madre antes de morir en un accidente automovilístico cuando yo tenía 12 años. Cada rincón guardaba recuerdos de ella: el jardín de rosas que cultivaba con tanto amor, la biblioteca donde me leía cuentos, la cocina donde preparaba mis platillos favoritos los domingos. Después del funeral de mi padre, Esperanza no perdió tiempo en establecer su dominio. Esta casa necesita cambios, declaró apenas una semana después del entierro, mientras arrancaba las rosas de mi madre para plantar geranios rojos. Hay demasiados recuerdos del pasado aquí. Yo vivía en mi propio departamento desde hacía años, pero visitaba la casa familiar regularmente. Era mi conexión con mis padres, con mi historia. Sin embargo, cada vez que llegaba, encontraba otro pedazo de mi infancia desapareciendo. Los cuadros de mi madre fueron guardados en el sótano. Sus libros, donados sin consultarme. Sus joyas, reorganizadas en el joyero de Esperanza. Alejandro, me decía mi padre durante sus últimos meses, he dejado todo en orden. El testamento está en la caja fuerte. Esperanza sabe dónde está. Lo que mi padre no sabía era que yo había redactado personalmente varios anexos a ese testamento, documentos que él firmó confiando en mi expertise legal, pero que Esperanza nunca se molestó en revisar completamente. El día que Esperanza anunció la venta, yo estaba organizando algunos documentos de mi bufete cuando sonó mi teléfono. Alejandro, necesito que vengas a la casa inmediatamente. Su voz sonaba triunfante. Tengo noticias emocionantes. Llegué a la casa familiar una hora después. Esperanza estaba en la sala, vestida con uno de sus trajes de diseñador, rodeada de papeles y con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Rodrigo estaba recostado en el sofá, jugando con su teléfono, ignorando completamente la conversación. Siéntate, hijastro, dijo Esperanza con falsa dulzura. Tengo algo importante que anunciarte. Me senté en el sillón donde solía leerme mi madre, sintiendo la familiaridad del lugar contrastando con la tensión del momento. Después de todos estos años manteniendo esta casa, tengo derecho a vender y mudarme, declaró mientras mostraba una carpeta llena de documentos. Tu padre me dejó todo en el testamento. 5 millones de pesos por esta propiedad. No está mal para empezar una nueva vida, ¿verdad? Examiné los papeles que me extendía. Era efectivamente una oferta de compra seria, de una empresa desarrolladora que quería convertir la propiedad en condominios de lujo. La cantidad era considerable, pero no me sorprendía. La casa estaba en una zona altamente valorizada. ¿Ya revisaste completamente el testamento?, pregunté con genuina curiosidad. Esperanza soltó una risa despectiva. Por favor, Alejandro. Llevo 3 años viviendo aquí como propietaria. Tu padre fue muy claro, todo para su esposa. Rodrigo y yo nos mudaremos a Cancún. Él estudiará administración hotelera y yo finalmente podré tener la vida que merezco. Rodrigo levantó la vista de su teléfono por primera vez. ¿Cuándo nos vamos, mamá? Ya quiero largarme de este pueblo aburrido. ¿En cuánto se cierra la venta, mi amor? 2 semanas máximo. Sonreí suavemente y me puse de pie. Te deseo mucha suerte con la mudanza, Esperanza. Espero que todo salga como planeas. Mi calma pareció desconcertarla por un momento. Probablemente esperaba una pelea, lágrimas, súplicas para que no vendiera la casa de mi infancia. ¿No vas a hacer un drama?, preguntó frunciendo el ceño. ¿Para qué? Tienes derecho a hacer lo que consideres mejor, respondí dirigiéndome hacia la puerta. Nos vemos pronto. Mientras caminaba hacia mi auto, no pude evitar sonreír pensando en la carpeta que guardaba en mi despacho. La carpeta marcada Anexo Testamentario, cláusula de fideicomiso irrevocable, propiedad Herrera. Los documentos que mi padre había firmado meses antes de su muerte, estableciendo que la casa familiar quedaría en fideicomiso irrevocable a mi nombre, con Esperanza como usufructuaria vitalicia, pero sin derecho de venta. 3 días después, recibí una llamada de Lorenzo Vega, el notario que había manejado el testamento de mi padre.
Alejandro. Su voz sonaba preocupada. Acabo de recibir una llamada muy extraña. La señora Esperanza me pidió que certificara unos documentos de venta. Dice que va a vender la propiedad familiar. ¿Le mencionaste el anexo del fideicomiso?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Intenté explicarle, pero me colgó diciéndome que yo no entendía la ley. Parece que nunca leyó completamente el testamento. Una semana después, el día programado para la firma de la venta, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue Esperanza, luego Rodrigo, después el abogado de la empresa compradora, y finalmente la misma empresa desarrolladora. ¿Cómo que no puedes vender la casa?, gritaba Esperanza a través del teléfono. El notario dice que necesitas tu autorización. Es correcto, respondí tranquilamente desde mi oficina. La propiedad está en fideicomiso irrevocable. Tú tienes derecho a vivir ahí de por vida, pero no puedes venderla. Esto es imposible. Tu padre me dejó todo. Te dejó el usufructo, Esperanza, no la propiedad. Si hubieras leído el testamento completo, especialmente la página final con el anexo del fideicomiso, lo habrías sabido. El silencio del otro lado de la línea duró casi un minuto completo. Pero yo ya firmé contrato con los compradores. Les prometí la escritura. Ese es un problema legal muy serio, admití. Vender algo que no te pertenece puede constituir fraude. Te recomiendo que consultes con un abogado. Una hora después, Rodrigo tocó la puerta de mi oficina. Ya no llevaba su actitud despreocupada de siempre. Sus ojos estaban rojos y parecían no haber dormido. Primo, me dijo, algo que nunca me había llamado antes. Necesitamos hablar. Claro, pasa. Se sentó frente a mi escritorio, nervioso. Mamá está desesperada. Ya había gastado parte del dinero de la venta. Apartamos el departamento en Cancún. Pagué la inscripción a la universidad. Ella compró un auto nuevo. Los compradores están amenazando con demandarnos por incumplimiento de contrato. Asentí comprensivamente. Es una situación complicada. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Mamá dice que tú puedes autorizar la venta. Lo miré directamente a los ojos. Sí, puedo autorizar la venta. Soy el único con esa facultad. Sus ojos se iluminaron. ¿Lo harías? Por la familia. Por la familia, repetí lentamente. Rodrigo, ¿recuerdas todas las veces que tu madre tiró a la basura las pertenencias de mi madre? ¿Cuándo vendió sus joyas sin consultarme? ¿Cuándo arrancó su jardín de rosas? Eso también fue por la familia. Su rostro se desplomó. Primo, yo sé que mamá a veces. Tu madre pasó 10 años tratándome como un intruso en mi propia casa. Ahora descubre que nunca fue su casa para empezar. Esa tarde, Esperanza llegó personalmente a mi oficina. Ya no quedaba nada de su arrogancia habitual. Llevaba el mismo vestido de 3 días, su maquillaje estaba corrido, y sus manos temblaban ligeramente. Alejandro, su voz era apenas un susurro. Por favor. Los compradores me van a demandar. Rodrigo no podrá estudiar. Perdimos todo el dinero que invertimos. Me recosté en mi silla, observándola. Ahora sí leíste el testamento completo. Asintió avergonzada. Lorenzo me explicó todo. El fideicomiso, las cláusulas, los anexos. Yo pensé que las últimas páginas eran solo formalidades legales. Esperanza, durante años me trataste como si no perteneciera a esta familia. Destruiste sistemáticamente todo rastro de mi madre en su propia casa. Y ahora vienes pidiendo favores. Lo siento, murmuró. Sé que no fui justa contigo. La miré en silencio por varios minutos. Finalmente, abrí el cajón de mi escritorio y saqué un documento. Hay una solución, dije. Puedo autorizar la venta bajo ciertas condiciones. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. ¿Cuáles condiciones? Primero, el jardín de mi madre será restaurado exactamente como estaba. Segundo, todas sus pertenencias que aún existan serán devueltas a la casa. Tercero, del dinero de la venta, 1 millón será destinado a un fondo educativo en nombre de mi madre. Acepto, dijo inmediatamente. Todo lo que pidas. Y cuarto, continué, el restante del dinero será dividido equitativamente. 2 millones para ti, 2 millones para mí. Su rostro se tensó. Pero yo necesito más para Cancún, para los estudios de Rodrigo. Esperanza, mi voz se endureció. Acabas de intentar vender fraudulentamente una propiedad que no te pertenecía. Estás en una posición muy vulnerable legalmente. Mi oferta es generosa considerando las circunstancias. Se quedó pensando varios minutos.
calculando probablemente si 2 millones le alcanzarían para sus planes. Está bien, suspiró finalmente. Acepto tus términos. 6 meses después, mientras supervisaba la restauración del jardín de rosas de mi madre, recibí una postal desde Cancún. Era de Rodrigo. Primo, gracias por dar tu autorización. Mamá y yo estamos bien. Ella abrió una pequeña boutique y yo estudio hotelería como planeaba. Siento mucho cómo te tratamos todos estos años. Esperanza también lo siente, aunque le cuesta admitirlo. La casa se ve hermosa en las fotos que nos enviaste. Mamá dice que nunca se había dado cuenta de lo bella que era cuando estaba como la tenía tu madre. Sonreí mientras leía, observando las rosas blancas que acababan de florecer exactamente en el mismo lugar donde mi madre las había plantado 30 años atrás. Con el dinero de mi parte de la venta, convertí la propiedad en un museo-biblioteca comunitaria dedicado a la memoria de mi madre. Los documentos legales aseguran que permanecerá así por las próximas 3 generaciones. A veces, la justicia no llega como venganza, sino como la oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio. Y a veces, las lecciones más importantes se aprenden cuando creemos que ya es demasiado tarde para cambiar.